Bienvenidos mis amados hermanos, Dios les bendiga a su devocional Escudriñando las Escrituras. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes un tema especial. Cristianos con convicción. Cristianos con convicción. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 21, versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 21, versículo 8 en adelante. Convicción. Ese tiempo de pandemia donde la gente no pudo congregarse y tuvimos que recurrir a las redes, y estamos recurriendo a las redes para poder compartir la palabra del Señor. He consultado con muchos cristianos, con muchos pastores, y la que me dice es que muchos perdieron su convicción de cristianos. Hoy necesitamos cristianos auténticos. Dios necesita cristianos auténticos, leales, fieles, que presenten sus vidas delante del Señor en todo tiempo. Salieron del templo y muchos han vuelto atrás. Es triste, pero es verdad. De manera pues de que necesitamos en este tiempo cristianos auténticos, verdaderos cristianos que no le temen a la pandemia, sino que continúan a través de este tiempo de adversidad creciendo en la fe. Es muy importante que usted no se deje vencer. José estuvo solo durante el tiempo que fue como esclavo y el tiempo que también sirvió al faraón. Estuvo en la cárcel solo, pero no se congregaba. Pero su convicción estaba firme para servir a Dios en todo el tiempo. Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 8 de Hechos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y la entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hay momentos en que hay profecías que hablan de grandes bendiciones. Hay profecías que advierten el peligro. Hay profecías que dicen que vamos a sufrir en los últimos tiempos, que van a haber situaciones difíciles en los últimos tiempos. Pero ¿cuál es la convicción que yo tengo para enfrentar estos últimos tiempos? ¿Cuál es la convicción de fe que yo tengo para enfrentar las adversidades y dificultades que trajo la pandemia o que trae esta pandemia? Creo que es muy importante que nosotros seamos convencidos totalmente, auténticos, fieles en medio de los tiempos malos que estamos viviendo. Necesitamos ser cristianos auténticos. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante la advertencia que sus hermanos estaban allí llorando, estaban allí preocupados, diciéndole: por favor, no vaya a Jerusalén? Se parece cuando Pedro se interpuso en el Señor que iba hacia Jerusalén y él anunció que iba a morir. Dijo: no puede ser que te acontezca algo así. No, ¿cómo vas a ir por allá? Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando uno es un cristiano auténtico, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque ésta no sea tan agradable en determinados momentos, porque decimos que es agradable y perfecta, pero hay momentos en que para nosotros la voluntad de Dios no es tan agradable. Hay dificultades que se pueden presentar. Entonces dice la respuesta de Pablo en el versículo 13, dice: entonces Pablo respondió:
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dijo, ¿esto es un motivo de llorar? ¿Esto es un motivo de que ustedes se entreguen al dolor de esta manera? No, no lo hagan. La respuesta de Pablo fue algo que los dejó seguramente sorprendidos. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Una convicción profunda, una convicción de que ya sea que vivamos, ya sea que nos toque morir, somos del Señor. Pablo estaba convencido que el vivir para él era Cristo y el morir era ganancia. Tenía convicciones profundas. Mi hermano, pidámosle a Dios que nos dé esas convicciones profundas para nosotros enfrentar esta pandemia, para nosotros salir adelante, para nosotros no bajar la guardia y seguir fieles en la congregación donde Dios nos ha colocado. De verdad que muchos de nosotros en este tiempo hemos bajado los brazos. Le está llegando palabra, hay predicaciones, hay bastante maneras, formas, hay mucha facilidad hoy en día. Estamos aprovechando esta red para que la palabra le llegue a usted y usted siga auténtico y fiel donde Dios te ha colocado. Tristemente quiero pedirle a Dios que ayude a todos aquellos que dejando de congregarse, tampoco se congregan por la red y han vuelto atrás. Hay que pedirle al Señor que los ayude. Dice esa convicción de Pablo, no estoy dispuesto solamente a que me aten, estoy dispuesto a morir si es preciso por causa del Señor. Yo no sé, pero hay médicos y enfermeras en este tiempo de pandemia con unas convicciones profundas que han estado dispuestos a enfrentar la pandemia en sus propias vidas, en sus hogares, e inclusive muchos contagiándose ellos y contagiando a su familia, sabiendo que es un contagio que anuncia muerte. Entonces ellos han estado dispuestos. Ahora nosotros en la vida espiritual, seguidores de Cristo, tenemos que tener convicciones auténticas y mantenernos firmes para la gloria de mi Padre Celestial. Después dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Era cierto que el Espíritu Santo reveló lo que iba a pasar en Jerusalén, pero también era cierto que Pablo conocía la voluntad de Dios, que él tenía que vivir ese proceso y esa experiencia hasta ir a Roma. Él sabía todo ese proceso, por qué causa lo estaba viviendo, por qué causa le estaba sucediendo. Él estaba convencido de que era la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 15, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo, y al día siguiente entró con nosotros a ver a Jacob, y se halló reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dieron gloria al Señor, pero allí fue donde arrestaron a Pablo, y de allí quedó su arresto hasta llegar a Roma, donde murió. Estamos convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos ese convencimiento, tenemos esa vida nosotros cristianas para poder continuar adelante. Pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mantén nuestra convicción, ser auténticos, fieles, leales, ser, Señor, hombres y mujeres que mantengamos firmeza espiritual en medio de esta pandemia. Levanta a los valientes, porque solamente el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los que enfrentan las adversidades, los vientos contrarios, las tempestades, las pruebas, y convencidos
que aún el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchísimas gracias te damos, Padre, por este tiempo tan especial en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campos de la Iglesia Camino de Esperanza de Asamblea de Dios en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo para todos. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca